Marcelo Fernández, ¿cómo está viendo el momento político y económico, por qué no, del gobierno? Bueno, hubo últimos cambios, tenemos un nuevo ministro de Desarrollo Productivo, como ya sabemos, Daniel Scioli, un nuevo ministro de Economía, a quien conocemos porque justamente fue ministro del anterior gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Nosotros estamos trabajando codo a codo, la verdad que la preocupación de las pymes, nuestra, de cada día, toda la preocupación que tenemos con el tipo de cambio, bueno, con el tema de precios, con el tema de inflación, con el tema de la distribución de la riqueza, o sea que estamos tratando de aportar ideas. Lo hicimos cuando vino el ministro a visitarnos en aquella oportunidad que visitó la CGE, y también lo estamos hablando con la ministra de Economía, a ver las posibilidades de acercarle nuestras propuestas, que justamente tratan de mejorar la situación de las pymes a través de la capacitación del personal, de los planes potenciar trabajo para que se incorporen rápidamente a los oficios, el hecho del control de las importaciones, que realmente la pyme no se vea perjudicada por esta restricción a los dólares que hay, que aquellas que importan no más allá del 20% de su facturación puedan rápidamente tener acceso a la divisa y seguir produciendo. Y después la creación de comercializadoras en el exterior. Estamos trabajando en Brasil, acabo de venir de una gira por Santa Catalina, donde hemos cerrado acuerdos muy importantes para que los productos argentinos puedan estar y venderse en el mercado interno brasileño. Bien, ¿qué receptividad tuvo de parte del ministro las iniciativas que ustedes le presentaron? Hablo de Daniel Scioli. No, muy buena. Ya veníamos hablando cuando era embajador, ya veníamos hablando de estas cuestiones. Él ya, lo bueno es que Daniel estuvo del mismo lado del mostrador que nosotros. Entiende perfectamente cuando hay una recesión, cuando hay una crisis, qué pasa con el tema de vender financiado, los cheques de vuelta, las corridas que uno tiene que hacer a diario, las conoce porque él ya las pasó. Con lo cual esto nos ayuda mucho porque nos comprende, no es un técnico, sino que justamente es alguien que estuvo como nosotros teniendo que hacerle frente a la diaria, a lo que significa estar al frente de una pyme. Así que la receptividad de él fue muy buena, estamos trabajando en consecuencia, sabemos que es un momento difícil, porque así se nota, no solamente en Argentina, sino en el mundo, con lo cual no le tocó en el mejor momento asumir, pero bueno, aquí estaremos desde nuestra institución y de las cámaras que nos acompañan para darle una mano en el buen sentido, y que esto no quede como irónico, sino que realmente colaborar con él en lo que él necesite en la gestión. A ver, respecto de lo que usted pudo escuchar de la ministra Silvina Batakis, si tiene que hacer algún tipo, digamos, de análisis sobre los conceptos que virtió, ¿cuál es la diferencia con Culfas o con Martín Guzmán? Bueno, lo primero que cuando el otro día fue un programa de televisión, le preguntaron cuál fue el mejor ministro de Economía de la historia y dijo Helbar, con lo cual evidentemente en esta casa ya sabemos cómo piensa. Sí. Esto la verdad que a nosotros, bueno, nos llena de placer, ¿no? Saber que ella es productivista, que ella piensa mucho más en la producción y el trabajo que en lo económico y financiero. Pero lamentablemente le tocó en un momento asumir que tal vez sus ideas y la proyección que quiere hacer en la producción y desarrollo productivo y distribución de la riqueza deba estar un poquito al costado, porque debe atender lo económico y financiero, que realmente es complejo. Como sabemos, el tipo de cambio, el tema del dólar paralelo, la tasa de interés, el déficit fiscal que tiene, bueno, la falta de la restricción del acceso al dólar para las importaciones, con lo cual no es el mejor de los momentos. Evidentemente está tratando de tomar cartas en el asunto, diciendo que no va a gastar más allá de lo que le entra, que va a respetar el acuerdo con el fondo, porque hay que darle tranquilidad. A veces no se entiende que hay que darle tranquilidad a aquellos que no deberíamos darle tranquilidad, pero como dijimos, ya lo económico y financiero ya se instaló en la Argentina. Hoy un chico de un colegio habla mucho más del contado con liqui y de qué produce en su distrito. No tiene idea que se produce en un distrito, pero sabe lo que es un contado con liqui. Evidentemente esos términos, esa denominación le ganó a lo laboral y a lo productivo. Hoy todo el mundo sabe más del tipo de cambio, de la cotización, de las LELIQ, de las LEVAC, de todo lo que es lo financiero que es lo productivo. Con lo cual ella lo tiene que atender como primera medida para darle tranquilidad a estos sectores y que nos dejen de una vez por todas producir y trabajar. Respecto de cuál es el humor de los empresarios que están nucleados en Cejera, y ateniéndonos que, bueno, que parece ser de que lo que sucedió la semana pasada respecto a algunos faltantes y de insumos como para poder continuar, los ha preocupado bastante. ¿Cree que hay un segundo tiempo con Batakis explicitando al menos
algo de lo que es el interés de los industriales, más que nada. Sí, yo quedé sorprendido que en estos días el ministro Scioli se reunió con los supermercados y el secretario de Comercio Interior. Pensé que lo iba a hacer la ministra de Economía. Evidentemente se le ha querido dar un volumen político a la reunión. Todos sabemos que Scioli tiene volumen político. Sí. Imagino que han tratado de darle ese sentido a la reunión que hubo con los supermercadistas, que son realmente quienes hoy están fijando precios, juntamente con la industrialización de los alimentos, están fijando precios que vulneran el bolsillo de nuestra gente, de los trabajadores. Como decimos siempre, el 95% de las empresas pymes del país no estamos en la cadena ni de industrialización ni comercialización de alimentos, pero somos los que tenemos que poner plata a la gente, porque son nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué nos plantean cuando nos vienen a pedir aumento? Que no les alcanza para comer. Y me parece que esto es muy injusto, porque en realidad preferiría que me digan que no le alcanza para comprar un bolso, una cartera, un par de zapatos, una bicicleta, un par de anteojos, un libro, cambiar una autoparte de su vehículo, comprar una moto, en fin, todos los demás productos que no sean alimenticios. Hoy la gente nos plantea que no le alcanza para la canasta básica, que son sus alimentos, con lo cual me parece muy importante que de una vez por todas la sociedad, y no el gobierno, y cuando digo la sociedad también me refiero a la oposición, entendamos que por ser esenciales, porque son realmente necesarios, no pueden ellos fijar la política de precios y la política económica de un país, ya que tienen un mercado cautivo y lamentablemente hoy yo siento que se están aprovechando de eso. ¿Cuál sería la prioridad si tuviese que imaginar 3 peticiones al Ministerio de Economía respecto de cuál es la realidad actual del sector? El tema precios en los alimentos, como dije, porque realmente hay que darle tranquilidad al resto de los trabajadores que no trabajan en estas, como dije, en estas empresas. Ellos sí tienen trabajo, nosotros tenemos que ver qué nos queda, ¿sí? Desde ese salario menguado, qué nos queda para que consuman lo nuestro. Así que rápidamente tratar entre todos poder ayudar a que se frene el alza de los precios de los alimentos, que va a tratar y va a servir para frenar la inflación. Obviamente la baja de las tasas de interés son impagables. Por suerte el Ministerio de Desarrollo Productivo ayuda con un subsidio de tasas que tampoco sabemos si se va a poder sostener en el tiempo, porque hay que tener superávit fiscal o por lo menos dejar de gastar, y evidentemente el Estado en eso gasta mucho dinero, en el subsidio de tasas. Esperemos que por ahora se pueda mantener porque las tasas son impagables, pero que ayudemos a bajarlas. Y bueno, y después que se ordene todo lo que es el tema financiero, para que justamente las entidades bancarias vean a la pyme como sujeto de crédito y nos ayuden a crecer y desarrollarnos. ¿Qué aspectos vinculados con lo que se dijo, lo que se prometió, lo que está viviendo el mundo empresario y fundamentalmente el industrial, lo preocupa de aquí a futuro? La inestabilidad que podamos tener hacia dónde vamos. O sea, esto es lo que hay que tratar de resolver. Yo creo que hoy hay una coalición, un frente que está gobernando, debe tener una unidad de criterio, tener políticas de Estado, que seguramente va a tener más adhesiones que críticas si genera una política de Estado en el tema productivo y laboral, porque justamente lo que nos va a dar la salida es el desarrollo de este sector, el que trabaja y el que produce, mucho más allá del que especula o del que está vinculado al económico financiero. Yo creo que tenemos un gran trabajo por delante, hay 1 año y medio de aquí a las elecciones, y saber que este modelo, con sus errores, con sus defectos, con las cosas que haya que modificar, es lo que debemos sostener, porque ya conocimos lo otro y sabemos lo perjudicial que es para las pymes y sus trabajadores. Bien, respecto de alguna manera de las prioridades que establece el gobierno en cuanto al tratamiento que le dio a las grandes empresas en un comienzo, y por qué no decirlo durante casi 2 años del gobierno nacional, cuando usted piensa la historia, piensa el presente, ¿cree que es difícil encontrar una respuesta tanto para el sector que es el de la gran empresa como el para el que es la pequeña y mediana empresa? ¿Es antitética una medida si favorece a uno de esos sectores? A ver, acá gobernar se debe gobernar para todos. Esto de gobernar para algunos sí, otros no, creo que no es lo bueno para la Argentina. Evidentemente las grandes empresas tienen otras necesidades que tenemos las pymes. Claro. Seguramente ellos quieren más estabilidad económica, ellos miran más la macroeconomía, nosotros miramos la diaria, con lo cual estamos totalmente alejados de todo esto que dije antes, de todo lo económico y financiero. Nosotros damos lo productivo, en todos los días, ver cómo hacemos para vender un poco más, para cuidar nuestros gastos, para que nuestra rentabilidad no se pierda, y como dije, tratando de ponerle plata a la gente para que el salario sea competitivo, porque vivimos en el mercado interno. A veces las grandes empresas son exportadoras, mucho más que nosotros, con lo cual necesitan otras cuestiones.
Yo creo que hay que trabajar para todos. Por supuesto, no favorecer a uno ni a los otros en contra del otro sector. Lamentablemente sí, muchas veces hemos visto que ha habido más política para las grandes empresas que para las pequeñas y medianas. Yo en ese sentido creo que hoy con el Ministro de Desarrollo Productivo y la Ministra de Economía y también con el Ministro de Trabajo y con el Ministerio de Desarrollo Social de Juanchi Zabaleta, estoy seguro que ellos tienen mucha más una visión de favorecer y fortalecer a la pequeña y mediana empresa que de hacer o promulgar medidas o leyes para las grandes. ¿Falta la visión o es una cuestión de urgencia? Porque a veces uno se pregunta por qué no está atendiendo el gobierno nacional a un sector que emplea el 70-75% de los trabajadores, la masa de trabajadoras asalariadas, ¿no? En realidad nosotros no consideramos que no nos esté atendiendo porque pensás que tuvimos el ATP y si no hubiéramos tenido el ATP hubiéramos cerrado, tuvimos el IFE que ayudó a mantener un poco la economía, nos dieron una moratoria, en fin, sí. Claro que somos demandantes y nos gustarían más medidas y más cosas, seguro, pero digo, no siento que haya sido un gobierno que no nos ha atendido. Sí, tal vez que se puede profundizar en algunas cuestiones, seguramente se puede hacer y eso es lo que tenemos la esperanza que va a hacer Daniel Scioli en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Para quien lo está escuchando, ¿qué mensaje le daría en función de las expectativas que usted se hace de aquí hacia el futuro? Que no seamos un país loco, que no podemos tener 1.300.000 planes sociales y no tener la industria mano de obra, coloca un aviso y no le viene nadie. Esto lo tenemos que resolver rápidamente porque no puede ser que la industria no consiga mano de obra especializada y haya 1.300.000 planes. Que no podemos tener un país que tiene tanta riqueza de recursos naturales y no se le agregue valor. No podemos pensar que el litio se tiene que explotar como recurso natural y así salir, sino que hay que agregarle valor, hay que hacer baterías, hay que pensar en agregarle valor con la electromovilidad, la ley de electromovilidad. Hay que pensar que tenemos que sustituir importación en el sector automotriz. No podemos tener el 82% de automóviles en Argentina sin autopartismo nacional. Miren cuánto hay para hacer y así podríamos dedicarnos todo Aldo a hablar muchísimo más. Tenemos mucho por hacer. Quiere decir que Argentina tiene posibilidades. Lo que pasa es que nos tenemos que poner de acuerdo en políticas de Estado y estas no deben modificarse porque los empresarios no invertimos por un gobierno, nosotros invertimos por 20 o 30 años.